Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, hay un propósito en su vida y en mi vida. ¿Qué es el propósito de usted en esta vida? Bueno, no lo vamos a encontrar, al menos que encuéntranos al Señor, porque Él nos lo va a revelar, Él nos va a enseñar. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos un llamamiento y 2 Timoteo 1:9 dice que es un llamamiento santo. Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice de esta manera, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos ha dado en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, tenemos un propósito. El Señor nos ha llamado, dice, con su propio propósito y gracia, no conforme a nuestras obras. El Señor no nos ha llamado porque usted es una persona que sobresale de las demás, que tiene mejores talentos que los demás, que tiene mejor vocabulario que los demás, o mejor estudio, o mejor cualidades. No, nos ha llamado conforme su propósito. Amén. Su propio propósito, dice aquí. No conforme a nuestras obras, no lo que usted ha hecho o lo que usted sabe hacer, sino que es un llamamiento santo. Pero este llamamiento santo solo lo vamos a encontrar cuando tenemos un encuentro personal con el Señor. Dice el salmista en Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, si nosotros buscamos del Señor, encontramos al Señor, va a cumplir su propósito. Hay un propósito en tu vida y la mía. El Señor tiene algo para mí, para ti. Tenemos un llamado y ese llamado el Señor nos manda, aleluya, que váyanos a hacer su obra. Hay un propósito en su vida. No nomás se vive la vida nomás por vivir. Una vez un niño le dijo a una niña, dime una historia. Y así estaba el niño diciéndole a esta niña que le dijera una historia. Y insistía el niño y la niña no le quería decir una historia. Y él, terco, decía, dime una historia de alguien. Y finalmente la niña le dijo, te voy a decir una historia de un hombre. Un hombre nació, un hombre vivió y un hombre murió. ¿Es todo? Sí, es todo. Y sabe, lamentablemente así es la vida de muchos. Viven, o sea, nacen, viven y mueren sin ni un propósito. Pero hay otros hombres que han nacido y han impactado su generación, su vida, sus familias, sus alrededores. Sabe que depende de nosotros el esfuerzo que hacemos. Hay una historia, es una historia de 1930 por ahí. La estaba leyendo una vez, que fíjese, hasta un animal tiene un propósito. Se dice que en una ciudad de Alaska se vino una tempestad de nieve y pues la única entrada ahí era por barco o por avión, pero ya no se podía entrar por el invierno que vino, el frío y la nieve, y nevó mucho, y resulta que había gente que estaba enferma en esa
comunidad. Y no había manera de ir a traer medicinas y llevarlas de nuevo a esa ciudad o a ese pueblito. Pero había un hombre que dijo, yo voy con mis perros y podemos estirar la carrucha y ir a traer la medicina. Y él puso enfrente un perrito que podía contar con él. Era un perrito muy fiel y los otros animalitos también lo seguían mucho. Y entonces aquel hombre hizo el tren de perritos, los puso todo en orden y se subió a su carrucha y pues las tiraron aquellos carruchas o carros que pues les quitan las llantas y le ponen unos aumentos para levantarlo para que se use en la nieve. Y este hombre con los perritos cruzó todas las montañas, donde estaba el otro pueblo, donde podían llegar, agarrar la medicina y la trajeron para atrás. Y todos estaban dependiendo de ese equipo de perros que fueran, ¿verdad? Y regresaran con el medicamento. Y lo hicieron. Y ahí en esa ciudad está un monumento dedicado a ese perro que hizo todo ese esfuerzo. Dije, ¿qué cosas? Hasta un animal tiene un propósito. Y también hasta hicieron una caricatura de esa historia, porque es una historia real. Y entonces, todos tenemos un propósito. La naturaleza tiene un propósito. Usted tiene un propósito. No nomás vivemos y ya y moriremos. No, hay un propósito. Y solo lo vamos a encontrar ese propósito cuando encuéntrenos al Señor. Que vénganos a Él y le digamos, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. ¿Se acuerdan de esa historia? Que iba rumbo a Damasco, andaba persiguiendo a la iglesia y dice la palabra del Señor que de repente le sobrevino a él una luz del cielo y Pablo cuenta la historia al rey Agripa en Hechos capítulo 26, aunque ya había sucedido, pero Pablo dice aquí que el Señor le dijo que tenía un propósito para él. Dice así en Hechos capítulo 26, versículo 12. Y dice, Pablo le estaba contando la historia al rey Agripa, dice, en esto estaba ocupado cuando iba a Damasco, o sea, persiguiendo a la iglesia, porque le habían dado autorización a los principales sacerdotes que fuera a perseguir los cristianos. Y eso fue en Hechos capítulo 8, donde dice la Biblia que Pablo estaba de acuerdo que Esteban lo habían apedreado. Y entonces en esa historia, ¿verdad? Que dice el versículo 1 del capítulo 9 dice que entonces Pablo aún respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote, les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. ¿Ok? A eso se está refiriendo aquí en Hechos capítulo 26. Dice, en el camino me rodeaba, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplendiente que el sol alumbraba alrededor de mí y los que viajaban conmigo. Ok, iba yo a Damasco y de repente me sobrevino una luz del cielo. Me rodeó a mí y todos los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, no nomás él cayó a tierra, pero todos los que iban con él cayeron a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto.
para constituirte en ministro y testigo de lo que has visto de mí y de aquellos en quien apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío para abrir sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Entonces el Señor aquí le dice en el versículo 16, dice, me aparecí a ti con este propósito para mandarte a los gentiles. Dice, pero te constituí ministro, te hice ministro, este es el propósito. Tú vas a ser ministro para que tú seas testigo de todo lo que has visto y oído de mí, y te voy a mandar a los gentiles. Y dice, yo te voy a librar del pueblo de los judíos, refiriéndose a los judíos y los gentiles, porque también van a venir contra ti. Dice, pero el propósito es para que tú vayas y les abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces vemos por qué el Señor los seleccionó. Dijo, te voy a ser ministro. Y vas a ir y vas a predicar a los gentiles. Ellos están sirviendo a Satanás, pero cuando tú les prediques se van a convertir a Dios. Ellos sirven ídolos, pero una vez que tú les prediques, van a servir al Dios verdadero. Te van a atacar, te van a querer detener, pero yo voy a estar contigo y te voy a ayudar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces, vemos aquí que cuando el Señor llamó a Pablo, cuando Pablo se topó con el Señor, Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, dice la palabra del Señor. Bueno, en Hechos capítulo 9, versículo 6, Pablo pregunta al Señor, recuerden, para encontrar nuestro propósito tenemos que tener un encuentro con el Señor. Y Pablo lo tuvo. Y le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Encontró al Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es mi propósito? ¿Para qué me has llamado? El Señor dijo, bueno, te he llamado para que vayas a predicar. Dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y luego ya con el tiempo ya Pablo se dio cuenta de lo que el Señor tenía para él. Pero recuerden, ¿por qué encontró Pablo su propósito? Porque se topó con el Señor, tuvo un encuentro con el Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos, hermanos, nuestro propósito. Cuando hablamos con el Señor y Él nos dice o nos guía qué es lo que vamos a hacer. Cuando el Señor nos llama es por una razón. Recuerden, es un llamado celestial, un llamado santo que tenemos de Dios. Ahora, pero Pablo no fue el único. También sabemos que en Jeremías el Señor lo llamó. Pero Jeremías aún dice, el Señor mismo le dice, ¿cuándo lo llamó? Y dice en primera el primer capítulo de Jeremías, capítulo 4. Dice, si vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, Jeremías, antes de que tú nacieras, tú ya eres profeta. ya tienes un propósito. Cuando tú naciste, tú ya eres profeta.
No te llamé para que seas profeta de tu nacimiento, no, antes de que tú nacieras yo sabía, porque yo te formé, yo te hice. Pero lo más maravilloso es esto que dice, antes de que fueras en el vientre, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, dice, ya te conocía, ya sabía que tú eras. Y dice, y te hablé, dice, y te santifiqué, dice, y te di por profeta a las naciones. Yo dije, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Mira lo que yo he hecho en tu vida. He puesto. O sea que cuando Jeremías, hermanos, ya el Señor le habló que fuera a hacer su voluntad, él dijo, Señor, yo no puedo. El Señor dijo, mira, antes de que tú nacieras, ya eres profeta, para eso te hablé. No digas que no puedes hablar, porque sabe, muchas veces nosotros ponemos excusas. No puedo porque pues no sé hablar o soy tartamudo. Pues Moisés era tartamudo y el Señor lo usó. Tampoco él no quiere ir. No, Señor, pues es que yo soy lento en hablar. Es lo que quiere decir tartamudo. Es que se le atoraban las palabras. Y el Señor dijo, no te preocupes, vas a tener un asistente. Voy a mandar a tu hermano Aarón que vaya contigo. ¿Sí? Porque Moisés también tenía un propósito. Porque si recordamos la historia de Moisés, recuerden que Faraón quería matar a todos los niños. Pero la madre de él lo vio que era un niño bueno, un niño saludable, dijo no. Y lo puso, hermanos, en una canasta hecha de un carrizal y lo puso ahí en el río y el río lo llevó directamente a la hija de Faraón, que se estaba bañando a la orilla del río. Entonces así fue como el Señor libró a Moisés. Pero recuerden que cuando estaba apacentando las ovejas allá en la tierra de Miriam, el Señor le habló y le dijo, te voy a llevar de nuevo a Egipto para que libres a mi pueblo y yo voy contigo. Y entonces, claro que Moisés dijo, Señor, es que yo no sé hablar y yo no puedo hacer esto. Y el Señor dijo, mira, yo voy contigo, no te preocupes. Así también el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, no temas de hablar delante de ellos, porque él dijo que él era un niño que no sabía hablar. Y el Señor dijo, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Tú vas a hablar, pero no vas a ser tú. Yo nomás voy a usar tu garganta, tu voz, tus labios, y va a ser mi voz la que va a estar hablando. Es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros nos pongamos a su disposición. Quizás usted no tiene la mejor educación, quizás no tiene el mejor carro, la mejor casa, eso no importa. Lo que importa es que usted tenga su voluntad en las manos del Señor, que diga, Señor, que sea tu voluntad y no mi voluntad. Si el Señor nos ha llamado, Él no nos va a mandar, Él va a ir con nosotros. No nos va a mandar solos, o sea que, bueno, espero que te vaya bien, no, nada de eso. Dice, yo voy contigo, así como fue con Moisés, así como fue con el apóstol Pablo, así como fue con Jeremías, también va con nosotros. Si Él nos llama, es porque Él va a ir con nosotros. Pero está que nosotros creamos y que tengamos fe que Él es fiel. Podemos confiar en Él. Ahora, Jeremías dijo,
y que él era un niño que no sé hablar. Y el Señor le dijo, no digas que soy niño, porque tú vas a ir donde yo te envío y dirás todo lo que yo te mande. Y dice, no temas delante de Dios. ¿Sabe qué? Muchas de las veces la gente se siente inferior de los demás, por eso se detienen. No, pues ¿cómo le voy a decir a él algo? Porque está muy educado, es doctor o es abogado. Mire, no importa quién sea. Ese título que él tiene, ¿sabe quién se lo dio? Otra persona, no se lo dio Dios. Es otra persona. Los mismos se dan títulos. Un abogado le da un título a otro abogado. Un maestro le da título a otro maestro. Es lo que es. Es un papel. ¿No lo han visto? Los papeles que tienen ahí en las paredes. Es lo que es todo un papel. Dice que tienen la autoridad que tienen que tengan lo que ellos quieran, pero no tienen el llamado santo que yo y usted tenemos, que el Señor nos ha hablado. Él nos ha llamado, nos ha hablado por nuestro nombre, así como llamó a Jeremías. Ahora bien, el Señor dice, extendió Jehová su mano y tocó mis labios. Entonces el Señor nos toca, nos prepara. Si el Señor nos va a usar, Él nos va a preparar también. No nomás nos va a llamar así, no. El Señor preparó a Moisés, le dijo, mira, esa vara que tú tienes la vas a usar y te vas a enfrentar ante Faraón y tu hermano va a ir contigo. Pero recuerda, yo estoy contigo y van a ver mis obras. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Pero recordemos, Moisés no quería ir porque se sentía inferior. Pues ¿cómo me voy a presentar ante el rey? Pues él es rey, yo no soy nada, yo nomás soy un pastor. ¿Cómo que tú no eres nada? ¿Sabe quién somos nosotros? Somos hijos de Dios. Somos hijos de un rey. Pero ¿qué tantos de ustedes se sienten como príncipes o princesas? No, pues yo no soy nada. Eres una princesa. Si eres hija de Dios, eres una princesa. Eres un príncipe ante Dios. Pero ¿verdad que como que no nos vemos así? Pero Él nos mira así. Porque si somos hijos de Dios y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y nosotros somos sus hijos, entonces ¿qué somos? ¿Mm? No, pues yo no soy nada, yo no soy nada. ¿Cómo que no eres nada? No eres nada. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y Él es el Rey de Reyes, nosotros somos príncipes. Gracias a Dios por ello. Por eso dice la Biblia que vamos a reinar con Él, porque somos del real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus grandes virtudes. Para eso nos ha llamado Dios. No diga que no es nada, tampoco diga que es basura. Sabe que muchas veces la gente dice, yo era una basura, el Señor me salvó y era basura. Lo siento, pero yo nunca fui basura. Quizás andaba entre la basura, entre el mugrero, pero yo nunca fui basura. Fui un pecador, porque es lo que me dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque en primer lugar, Dios, cuando Él vino y dio su vida, Él no dio su vida por basura. Dio su vida por su creación, por sus hijos, que vino a buscar y salvarse todo aquello que se había perdido. Porque cuando el Señor formó a Adán, dice la Biblia, lo hizo conforme su imagen, hizo Dios al hombre. Entonces cuando Dios hizo al hombre, no hizo una basura, lo hizo conforme a su imagen. Ahora, que el hombre haya escogido las tinieblas y escogió andar entre la basura, eso fue asunto de él. Pero el Señor no hizo basura. ¿Qué tanto dicen gloria a Dios por ello? El Señor nos hizo conforme a su imagen. Y porque nos hizo conforme a su imagen, dice la Biblia, vino a buscar y a salvar
a esta imagen, a nosotros. Ese es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Tomando forma de hombre, vino y dio su vida en la cruz del Calvario. Claro que nació en Belén de Judá, como dice las Escrituras. Hizo ese sacrificio, derramó su sangre en la cruz del Calvario, derrotó a sus enemigos, al tercer día se levantó con gloria y poder de entre los muertos. Lo hizo porque nos amó. Ahora, si nosotros creemos esto, quiere decir que aceptamos la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la Biblia. Que si dice la Biblia que somos sus hijos, es que somos sus hijos. Dice en San Juan capítulo 1. Que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos ha reconciliado con Él. Y como hijos tenemos un propósito. El Señor nos ha hablado. Nos escogió. Así que nosotros sirvemos al Señor. Pero también tenemos un propósito en esta vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? Bueno, si buscamos del Señor, lo vamos a encontrar. Si hacemos, así como dijo Pablo, ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tantas veces le hemos orado al Señor de esta manera? Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué es tu propósito en mi vida? Guíame, Señor. Porque muchas de las veces parece que nomás estamos pidiendo cosas o decimos al Señor lo que queremos hacer nosotros. Pero ¿qué tantas veces le hemos dicho, Señor, qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué trabajo tienes para mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y es cuando nosotros nos ponemos a la disposición del Señor que Él empieza a enseñarnos. Muchas veces cosas que, hermanos, ahí están delante de nosotros que ni cuenta nos damos qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Ahí está la oportunidad. Pero está en nosotros. Si sabemos nuestro propósito, si sabemos que tenemos un llamado santo, sabemos lo que tenemos que hacer. Y todas cosas, y donde quiera que vayamos, tenemos eso en mente. Tengo un propósito. Donde quiera que usted se encuentre, ese propósito ahí está. Por ejemplo, el Señor me llamó a predicar. Donde quiera que yo vaya, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a predicar. Si el Señor me dice, ya no te necesito el McAllen, te quiero que te vayas allá a Houston, otro lugar. Bueno, si llego allá, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a predicar. Ese es mi llamado. No importa dónde esté, el propósito es lo mismo. O es el mismo. Predicar, predicar, predicar. Entonces, ¿por qué sé esto? Porque he encontrado mi lugar en el Señor, donde Él me dijo, quiero que hagas esto. Y cuando uno se pone a la disposición del Señor, las cosas salen mejor. El Señor pone todo en su lugar. Aunque a veces parece que las cosas no se miran bien. Pero después el Señor nos ilumina con su palabra y nos dice, el justo por la fe vivirá. Esto es por fe. Porque si te digo todo lo que va a pasar, entonces pues ya no es fe, porque ya sabes. Pero fe es que tienes que confiar en mí.
de lo que yo te digo, que todo va a estar bien, es que todo va a estar bien. Y por eso el Señor, hermanos, quiere que confiemos en Él. Y cuando usted confía en Él, el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Porque como dice la Biblia, si se mira, entonces ya no es fe. Porque ya lo estás viendo, ya sabes lo que va a pasar. Pero ¿qué cuando no sabes? Ok, no sé, pero estoy confiando en el Señor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.